nombre es Natividad Nati, y él es Juan Cruz, alias Jotación. Bueno, la idea de estas jornadas es contarles de manera un poquito general qué es lo que hacemos en el departamento de orgánica y adelantarles un poco lo que va a ser el concurso de ayudante de alumnos que se va a desarrollar la semana que viene, ¿sí? Bien, el departamento de orgánica, como todos los departamentos, tiene un director y un director alterno. En este caso, en este departamento, actualmente, el director es el doctor Juan Argüello y la directora alterna es Verónica Barón. Quizás los conocen porque les han dictado alguna asignatura, ¿sí? Bien. Todos los que nos encontramos trabajando en este departamento somos, ya sea bioquímicos, por ejemplo, yo soy bioquímica, el licenciado en química, hay biotecnólogos, farmacéuticos y demás. Y todos cumplimos una doble función. Hacemos investigación, por un lado, y hacemos docencia, ¿sí? Acá, ¿quiénes son ¿quiénes están estudiando biotecnología? Ah, ya me parece. Licenciatura en química, ¿no? Ay, bien. ¿Bioquímica? ¿Y farmacia? Ahí no se habla. Bien, bueno. Bien. Sí, pero muchos que tenemos. Es así. Lo que respecta a la investigación, en el departamento de orgánica tenemos 8 grupos y cada uno se especializa en algún tema determinado, ¿sí? Por ejemplo, para mencionar, tenemos un grupo de fotoquímica, orgánica, catálisis, metálica, biocatálisis. El grupo de productos orgánicos naturales bioactivos, que es uno de los más lindos. Química supermolecular, sistemas nanoestructurados, síntesis orgánica asistida por modelado molecular, síntesis orgánica y catálisis, materiales poliméricos, híbridos y nanoarquitectónicos, química orgánica de analítica, perdón, y productos a partir de pirólisis de biomasa, síntesis y heterosíntesis, ¿sí? Quizás estos nombres parecen muy raros, pero bueno, no se preocupen que después de esta presentación, un integrante de cada uno de estos grupos les va a contar de manera un poco general qué es lo que se hace en esos grupos, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es una visita guiada a cada uno de estos grupos para que vean un poquito más en detalle qué es, en qué proyectos se encuentra desarrollando cada uno de estos grupos, ¿sí? Si bien son 8 grupos, no quiere decir que trabajen de manera aislada, ¿no? Sino que trabajamos muchas veces de manera conjunta, llevando a cabo proyectos interdisciplinares, ¿sí? Aprovechando los conocimientos de un grupo y los otros grupos aprovechan los nuestros, ¿sí? Bien. Todos los departamentos tienen a cargo dictado algunas asignaturas. Ustedes saben que las 4 carreras que dicta esta facultad, o sea, bioquímica, farmacia, licenciatura en química y biotecnología, tienen un ciclo básico, ¿sí? Que son los primeros años. Luego, a partir del tercer año, cada una de las carreras dicta ciertas otras asignaturas específicas de esa carrera, ¿sí? En el caso de orgánica, es encargada de dictar el ciclo básico de los laboratorios, ¿sí? Laboratorio 1 y laboratorio 3, que lo dicta de manera conjunta con físico-química. Laboratorio 2, laboratorio 4, que lo dicta de manera conjunta con biología, ¿sí? Obviamente también es responsable del dictado de las orgánicas. Ay, perdón. Y en cuanto al ciclo superior, de las asignaturas de licenciatura en biotecnología y de las asignaturas de licenciatura en química, ¿sí? Esto se lo comentamos porque como yo les dije recién, está pronto el concurso de ayudantes de alumnos y que es un concurso, en realidad son 16 cargos que tiene el departamento para que lo utilicen alumnos como ustedes de cualquiera de las carreras y sobre todo aquellos que quieran o bien acercarse a un grupo de investigación o bien ayudar en una asignatura, ¿sí? ¿Y qué asignaturas puedo ayudar? Algunas de todas estas, ¿sí? Que son escritas del departamento. O pueden hacer dos cosas, ¿sí? Mitad del año ayudan en un laboratorio y la otra mitad ayudan en una asignatura, ¿sí? Bien. Bien. Como les dijo Nati, para formar parte del departamento de orgánica, por lo menos como ayudante de alumno, hay un concurso próximo en el cual primero tienen que hacer inscribirse, ¿sí? Y luego van a pasar la parte de sustentación. Ya vamos a hablar un poquito más de qué es cada etapa. ¿Paso o no paso? No. La bajo otra vez y la bajo. Ahí está, Bien, la inscripción, ¿hasta cuándo es? Esto es muy importante porque ya se termina la inscripción, es el viernes 26 hasta las 12, este viernes.
¿Cómo tienen que inscribirse? Mandando los documentos que ya vamos a charlar a esos dos mails que están en pantalla, Víctor Caramelo y Marisa Martinelli, que también seguramente la conozcan. ¿Y qué documentos van a ser? La nota de inscripción completa, certificado analítico de las materias, el CV actualizado y una escanea de toda esa documentación que pongan en el CV. Ya vamos a hablar un poquito más de detalle. ¿Cuándo va a ser el sorteo? Para la sustentación, que se llama, o sea, la defensa de ese concurso, el sorteo de temas va a ser el 29 de julio. ¿El lunes? Sí, el lunes. No me quiero hacer caso. A ver, ¿querés? Yo te lo pasé. Ahí está, ahí está. La sustentación, o sea, la defensa, el concurso per se, va a ser el 1 y el 2 de agosto, que también va a ser muy bien, ¿no? Sí, jueves y viernes. Jueves y viernes. Y bueno, consta de una entrevista personal, unas preguntas, qué opinan sobre el materia y demás, sobre cómo fue su cursado, y una clase de oposición. Ustedes van a tener que dar una especie de clase cortita de 10 minutos. Ya también vamos a hablar un poco. Para la nota de inscripción que les comentaba primero, esta de acá. ¿No? Sí. O sea, hasta este viernes tienen tiempo para anotarse, ¿sí? ¿Cómo se anotan? Ellos nos contar bien en detalle, pero tienen que juntar una serie de documentos, armar un único PDF y enviarlo a esos dos correos, ¿sí? Después de esta charla, nosotros a la tarde le vamos a mandar todo esto por mail, ¿sí? Para que quede claro. Pero la idea es esa, tienen hasta el viernes para anotarse, por ejemplo, pongamos que todos ustedes se anotaron el laboratorio 1 y el laboratorio 3, ¿sí? El lunes lo que se hace es un sorteo de todos los prácticos del laboratorio 1 y laboratorio 3. Supongamos que del laboratorio 1 sale calorimetría y del laboratorio 3 sale la marchita analítica, puede decir cualquier cosa, ¿sí? Bien, el secretario toma todo el listado de todos los mails de ustedes que se han inscrito y le va a mandar, no sé, el laboratorio 1 tocó calorimetría, el laboratorio 3 tocó marchita analítica, ¿sí? Entonces, si yo me anoté para el laboratorio 1, tengo que preparar una clase de calorimetría y esa clase tiene que durar 10 minutos, ¿sí? Después les voy a explicar bien en detalle todo eso. Pero más o menos es así, o sea, el lunes se sortea y tienes tiempo hasta el jueves preparar esa clase, ¿sí? ¿Más o menos se entiende eso? Bien. El detalle va a ser lo que les dijo Nati, así que... No. Bien. Decía entonces, dentro de los documentos que les decía Nati van a tener que juntar, está la nota de inscripción, que esa nota de inscripción ya está preestablecida, la pueden descargar desde la página del FCQ en ayudantías y pasantías, primero la parte de estudiantes, vida estudiantil, ayudantías y pasantías, o en épocas modernas, si tienen un ratito, sin dejar de prestarme atención, escanean el QR y ahí ya directamente les lleva a la página, ¿sí? O cuando le pasen una presentación también van a poder hacer. Insisto, bien. Dentro de esa página van a encontrar el documento que tienen que llenar, la nota de inscripción, y después también la resolución como para que ustedes tengan más información. Dentro de estas instrucciones y de la nota de inscripción, bueno, no, primero pasamos. Esto es la nota de inscripción que ustedes van a descargar, ¿sí? Como ven ya está rellena, digamos. Rellenada, sí. Van a tener que rellenar donde esté escrito en rojo, ¿sí? Con, por ejemplo, la materia que ustedes quieren defender, es lo que le decía Nati recién. Ustedes eligen una materia, después cuando se hace el sorteo, se elige un tema de esa materia y es lo que ustedes van a tener que preparar y defender después. El legajo, que esto solamente si ya tienen un cargo previo, y si ya tienen un cargo previo ya saben todo esto, así que... bien. La resolución yo acá la marqué, pero ya está cargada también en la nota, así que es bastante sencilla de seguir. Bueno, eso ustedes eligen. Su correo electrónico. Es muy importante que el correo ese sea del UNS, no Gmail, Yahoo, nada de eso. Está bien. Bueno, y lo que van a tener que adjuntar también es el certificado analítico, el provisorio, o sea que ya no hace falta que lo pidan en el despacho de alumnos, pueden ir directamente a pedirlo. No sé si es el CIU, pero... Sí, el provisorio. ¿Sí? Ah, porque ahí justamente dice no guaraní. El provisorio es de secretaria. Ah, bien, perfecto. Pero que se pide, también está en la nota de inscripción esto, más abajo está el instructivo, que es el que dice ahí,
Lo piden todo desde la página de la FSQ en la sección de certificados, ¿sí? Y hay un formulario de solicitud, de nuevo, está todo explicado ahí en el archivo. Y el currículum vitae, ¿sí? El currículum, el cual ya hay una pregunta. Sí, este certificado, ¿qué pasa si para el viernes no está? Porque, por ejemplo, uno de los medios en el que mandé para que me lo den, me dijeron que estaba licenciado. Entiendo que como es todo el provisorio y desde una página, sería como todo más rápido. No sé si... No, pero cuando lo solicitan, ellos hacen un pago y tienen 48 horas hábiles para que se Ah, paguen. 48. Entonces yo creo que pueden enviar un provisorio No, y sí. después mandar el otro cuando lo tienen. Sí, la idea es que se mandan un provisorio para poder inscribirse, pero vayan pidiendo el otro para después enviarlo. O sea, nos van a hacer una inscripción, pero va a quedar pendiente hasta que envíen ese final, digamos, básicamente. Bien. O sea, tienen que mandar todo. Sí, pero pueden seguir mandando este otro porque les hacen la inscripción. Necesitan el de la Sí, Bien, perfecto. Sí. Bien. Y el currículum, me imagino que ya vamos a hablar un poco más. Bueno, tema del concurso, como ya dijimos, mandan la documentación, ¿sí? Se hace el sorteo de temas, como contó Nati. De nuevo, si eligen la materia laboratorio 3 y el tema que sale sorteado es grupos funcionales orgánicos, van a preparar una clase en la que expliquen brevemente ese tema. Lo que se suele hacer es explicar una partecita del práctico y decir por qué les parece lo más importante de esa parte y hacer una muy breve explicación, digamos, de por qué eso es representativo de la materia o de esa clase. Sí, como lo dijo Juan, por ahí quizás es mejor que en lugar de hacer en esos 10 minutos una explicación general de todo el práctico, abocarse a una parte del práctico, ¿sí? Uno, quizás si me preguntan a mí, yo arrancaría diciendo cuál es el objetivo general del práctico y después centrarme en uno de los específicos, contar una sola partecita de ese práctico, ¿sí? Porque tienen solo 10 minutos, ¿sí? Y luego de esa exposición, el tribunal, esto lo van a hacer frente a un tribunal, son 3 personas, la verdad son 3 piolas, que ponen ahora, no hay problema, no tengan miedo. Después les pueden hacer algunas preguntas de práctico y después también tener un espacio de una entrevista personal, ¿sí? No sé si algunas veces han sido yo antes o porque están teniendo concursos en este momento, cosas así muy generales, ¿sí? Bien, que eso sería la prueba de oposición frente a un jurado. Bueno, perfecto. Era yo, pues, para que veas la charla. La charla, no me gusta. Me gusta animarme. Pelea. Bien, ¿preguntas? Ahora se puede hacer. Los chicos no están entendiendo los chistes de eso. No, aparte, Bien, los resultados del concurso, hay 16 cargos para repartir. Los resultados pueden ser 2 soluciones. 1, 0, te fue bien, ¿sí? Lo cual van a ser unos adinerados del sistema, unos privilegiados. O, si no les fue tan bien, igualmente se pueden sumar a las clases como ad honorem y a los laboratorios también, como ayudantes ad honorem. No, el otro lado. Pero no para nada. Los ayudantes con cargo tienen 2 opciones, también como les contó un poco Nati, solamente de hacer docencia, ¿sí? Por lo cual van a tener que dar clases en los 2 cuatrimestres. O pueden hacer docencia e investigación. Entonces, en un cuatrimestre, en el que ustedes elijan, dan clases y en otro cuatrimestre ayudan en un laboratorio que ustedes elijan. ¿Sí? Pueden hacer más cosas. claro, también. Porque son 10 horas semanales que cubren, pueden ser 2 comisiones o puede ser 3 comisiones y 5 horas en el laboratorio. O sea, lo pueden combinar como ustedes deseen eso, Se puede ¿sí? combinar. Sí. Pueden hacer un tercio de docencia. Sí, pero no, se les gracia que hay. Eso sí, sí. Bien, por eso en realidad que deciden hacer investigación, ahora van a tener la posibilidad de conocer lo que se hace en cada uno de los laboratorios, ¿sí? Vamos a tener unas charlitas muy breves de cada uno de los grupos,
Y como les decía al comienzo, después vamos a hacer un recorrido en todos los laboratorios, ¿sí? Van a poder tener la opción de pasar, la posibilidad de pasar por todos los laboratorios, ¿sí? Bien, cualquier duda, bueno, está nuestro mail, el Raquel y mío, ¿sí? Me pueden escribir, pero de todos modos, les repito, al finalizar la jornada, que es finalizada por ustedes de una, pero después tenemos cerradita de tarde, así que después de las 6 de la tarde vamos a mandarle todo esto por mail, para que les quede claro qué documentación tienen que presentar y cómo hacen, ¿sí? De todos modos, si surge alguna duda, escriben. Bien, muchas gracias. Buenos días, para los que no me conocen, yo soy Francis María. Hoy les voy a hablar de lo que es la línea de investigación del laboratorio de polímeros, mejor conocido como LAVA. ¿Vale? Bien. ¿Cómo pintamos la línea? Sí. No sé por qué no está justo. Bueno, pues ahí dice, ¿qué es un polímero? Especialmente la el laboratorio de polímeros, dejamos conocer que es un polímero. Obviamente un polímero es una macromolécula de elevada masa molecular. Con macromolécula nos referimos a que son moléculas chicas, que conocemos como monómeros, las cuales se entrelazan entre sí para formar una cadena alargada, que conocemos como polímero o macromolécula. Como ejemplo tenemos, si pasa, Allá abajo, ¿sí? ¿sí? Ah. No, soy yo la que tengo que pasar. A ver. A ver. Sí. Sí. Sí, eso estaba viendo que estoy tratando de pasar. Tampoco responde. A ver, Ahí está, ya te paso. Fui yo. fuiste como para cierra. No, tenés que dar. Dale, yo les paso, no hay problema. Bueno, como ejemplo tenemos el etileno. Cuando este etileno reacciona, de forma el polietileno, lo podemos ver en nuestra vida cotidiana en las bolsas de residuos o en los envases plásticos donde toman agua. Son nucleótidos que son parte de nuestro organismo, forman polinucleótidos, ¿cuáles? ¿No? En ustedes. Y seguidamente tenemos lo que es la glucosamina, que está tapada y forma lo que se llama quitosana, lo cual lo podemos extraer de las cáscaras de cacao. Bien, como se pueden dar cuenta, los polímeros son muy versátiles, tienen infinidad de aplicaciones, entre las que tenemos elásticas, tenemos termopol, con envases de grido, directamente que usamos en invierno, hidrogeles para cuando tenemos plantitas en casa, que no queremos poner tierra, ponemos hidrogeles para que sigan inventando el agua. Tenemos en la vida, en la naturaleza, como la tela de araña, el ADN, estos polímeros pueden sustituir o mejorar algún material de nuestra vida común, en este caso el vidrio o el metal. Algunos polímeros son capaces de sustituirlos, otros no. Y ahora sí pasamos a lo que son las líneas de investigación de nuestro laboratorio. Si se pueden dar cuenta, son demasiadas. Tenemos en teoría son 6 generales, las cuales se van subdividiendo, y yo les voy a hablar un poco de más importantes, entre muchas comillas, que son las más cortas. Nosotros trabajamos con polímeros naturales y sintéticos. ¿Sí? ¿Estamos? Entre la primera línea de investigación como tal que les vamos a hablar son de hidrogeles, actuadores o válvulas de riego. Lo que buscamos aquí es, tenemos 2 monómeros, como les mencioné, tampoco ya está funcionando también. Bueno, tenemos 2 monómeros, como les dije, 2 moléculas chicas, las cuales hacemos reaccionar entre sí. Esto me va a formar una cadena larga. Pero aquí le agregamos algo más. Dentro de esta reacción colocamos algo que llamamos un estrés cruzante, que lo que va a hacer es que estas cadenas largas se entrecrucen o se entrelacen entre sí para formar lo que es una red, o lo que denominamos nosotros un gel, en este caso un hidrogel. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de este hidrogel? Es formar un gel, el cual se va hidratando, es decir, va absorbiendo agua, y a su vez, cuando estamos en
la aplicabilidad que se le dio fue que en un campo de riego común, cuando tenemos sequía, tenemos el hidrógeno, nuestro gel seco entre un aparatito en tierra, el cual este gel seco abre una válvula cuando regamos, ya que hay zonas de Argentina donde falta agua, regamos, este hidrogel se contrae, cuando se hidrata, este hidrogel está la válvula abierta, este hidrogel se llena, ¿sí? Cierra la válvula y a medida que va pasando el tiempo, el gel va dosificando la cantidad de agua con la cual vamos regando nuestro campo. ¿Sí? Seguidamente, tenemos lo que son nanogeles hidrolizados, básicamente lo mismo anterior, un gel, pero en este caso muy chiquito, muy chiquito. Estos geles se usan para prevenir o para generar tratamientos de alguna enfermedad en específico. En este caso tenemos un hidrogel, un nanogel formado de filicaprolactona con un entrecruzador, lo forma esta red que tenemos por acá. Esa red que está ahí es capaz de albergar algún compuesto activo, es decir, atrapar un compuesto activo, ¿sí? Y el cual cuando se coloca en el organismo, en un organismo, es capaz de ir liberando por presencia de calor el compuesto activo. Si damos cuenta, aquí en el video estamos viendo cómo va cambiando la solución. Esta solución que va cambiando ahí es porque el gel que tenemos está liberando el compuesto activo que tiene internamente. Estos nanogeles tienen un tamaño aproximado como de 50 nanómetros. Imagínense lo chiquitito que pueden ser a lo gigante que teníamos en la lámina anterior. Pasamos a otra cosa un poquito más complicada, que es la dosimetría. En los casos anteriores nosotros teníamos una reacción química entre dos estructuras. En este caso nosotros vamos a tener la misma reacción química, pero la va a iniciar por radiación. Nosotros vamos a irradiar dos monómeros que van a estar en nuestro organismo. Estos van a generar una polimerización in situ, y esta polimerización, a medida que vamos a irradiar, se va polimerizando y vamos a poder sacar y medir la cantidad de radiación que tenemos en un punto específico. ¿Qué buscamos en ese caso? Perdón, la secretaria no está atenta. ¿Qué buscamos? Buscamos que en una zona específica de nuestro organismo se dé esta reacción donde irradiamos, en este caso, digamos que se me ocurre cáncer, donde irradiamos la... Ay, que lo puedo... Espina dorsal, sí, pero no era eso lo que... No. A ver, ¿y ahora? ¿Toma? Ya está enchufado. ¿Pasa? Esto sí, y a ver. No, justo. ¿No pasa? Bueno, yo sigo, no tengo problema. Bueno, Sí, sí. a ver. No, no quiero. Quiere solo formatos. Pero tampoco. El puntero sí. Sí, el punto. Creo que sí. El puntero sí. Que sabe, pero ya está en Bueno. relación. Volviendo. Buscamos que colocamos este gel en una zona específica, irradiamos, ¿sí? Este nos va a censar la radiación que tenemos en la zona en específico y nos va a permitir ver el siguiente. Nos va a permitir ver y nos va a permitir censar la cantidad de radiación en una zona específica, evitando irradiar zonas que no deseamos. Básicamente es eso. Nos vamos a poner aquí. Esta es la zona que se desea y el puntito azul es la zona que no deseamos tocar con la radiación. Seguimos con sensores de eutoctogeles, palabra bastante rara. Lo importante aquí es que trabajamos con un solvente eutéctico. Este solvente eutéctico es la mezcla de dos sólidos que cuando los intermezclamos entre sí nos forman un líquido. Este líquido puede tener diferentes propiedades, las cuales pueden ser otorgadas a un polímero, la cadena larga que ya les he venido mencionando, ¿sí? Esto va a hacer que se forme un film o un gel, es decir, que es algo entrecruzado, y en este caso lo tenemos para tres aplicaciones. Una para envases alimenticios, donde buscamos que nuestro film, nuestro gel,
lo colocamos sobre un alimento y este evita la propagación de bacterias o microorganismos y nos lo permite que dure más en el tiempo. Otro es que en nuestro film agreguemos nanopartículas de oro y volvemos al campo donde agregamos estos films sobre nuestra superficie y cuando irradiamos con agroquímicos, ¿sí?, poder conocer en cuáles de nuestras zonas hay mayor absorción o menor absorción de estos agroquímicos. Por último, otra de nuestras aplicaciones es la de sensores de movimiento. En este caso, colocamos nuestro gel sobre, en este caso, una mano, ¿sí? Si pueden ver, está conectada. Y aquí lo que vamos a hacer es sensar el movimiento por conducción. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Que cuando alguno de nosotros o alguna persona tenga alguna enfermedad motriz o algún accidente que evite el movimiento de alguna parte, poder medir la evolución que tiene esta persona a medida que va evolucionando en su fisioterapia con el movimiento. ¿Qué pasa? Sí, pero no la dejo. Para. Me fui. Se para allá arriba. Entonces, Pero acá. seguimos. No, ahí está. Es que había un video. Bueno, seguidamente tenemos los modificadores de superficie. Aquí nosotros buscamos es que de un polímero que ya tenemos, este polímero modificarlo, con en este caso agentes de plata, y este polímero absorberlo sobre una superficie, y a esta superficie darle actividades, en este caso microbianas, o alguna actividad en específico que nosotros deseemos. ¿Sí? Seguidamente tenemos polímeros para expresión de hidrocarburos. ¿Sí? En esto lo que buscamos es que en la producción de crudo, evitar la producción de agua. Entonces, en este caso, aquí lo que hacemos es inyectar una solución polimérica, ¿sí?, generar un frente homogéneo que sea capaz de, al hacer el barrido de crudo, poder extraer mayor cantidad de hidrocarburos de los yacimientos. Para ello lo que buscamos es modificar una cadena de polímeros lineal con diferentes modificadores y que estos modificadores me generen una mayor viscosidad y que esta viscosidad sea capaz de mantenerse en el tiempo frente a cambios bruscos de bombeo, salinidad, temperatura y cualquier condición externa que tengamos en el yacimiento. Para a su vez poder lograr la extracción de hidrocarburos. Sin más que decirles, Ahora sí. son todos los personajes que están en nuestro laboratorio. Conocen a la mayoría, porque casi todos son docentes. Y muchas gracias por su atención. Como les dije, soy Ramses. Aquí les dejo el correo de nuestra directora, por si tienen alguna duda y deseen esto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Eugenia. Soy licenciada en biotecnología, como probablemente muchos de ustedes en un futuro. Y estoy haciendo el doctorado en el grupo de productos orgánicos naturales bioactivos que se encuentra en el departamento de química orgánica en el laboratorio 011 y 013. Bueno, ¿qué son los productos naturales? Estos productos naturales son compuestos orgánicos que se aíslan de organismos vivos y hay muchos ejemplos en la actualidad que se utilizan comercialmente, como la penicilina, que se obtiene del penicillium, que es un tipo de hongo, la morfina y la galantamina, que también se aíslan de dos especies vegetales diferentes y son muy utilizadas en la medicina. Sí. Dentro de las aplicaciones de estos productos naturales, hay tres áreas muy grandes que son la salud, los alimentos y el medio ambiente. Dentro del grupo de salud se buscan propiedades anticancerígenas, antimicrobianas, también antiparasitarios y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Con respecto al área de alimentos, lo que se busca es el desarrollo de alimentos funcionales, es decir, que tengan propiedades mejoradas, mejor propiedades nutritivas, por ejemplo. También se buscan aditivos de origen natural y también se evalúa la prevención del fraude alimenticio.
Por otro lado, también una parte muy importante es la minimización de los desperdicios de la industria alimenticia. Y en el área de ambiente se buscan alternativas naturales para el control de plagas y la producción sustentable. Nosotros actualmente nos enfocamos más en el área de salud y el área de alimentos. Y un ejemplo de los que estamos, de un producto natural con el que estamos trabajando ahora, es la solanocapsina, que se obtiene de esta planta, que es una especie de solanum. Bueno, principalmente, ¿qué hacemos en nuestro grupo de investigación? Son 4 áreas que se interrelacionan entre sí, que son la fitoquímica, la semisíntesis, el modelado molecular y el mejoramiento de alimentos. En cuanto a la fitoquímica, lo que hacemos es evaluar los compuestos que están presentes en las especies vegetales mediante purificación, elucidación estructural, que lo hacemos mediante una técnica de RMN, y el estudio de la relación entre la estructura química que tenemos y la actividad biológica. En cuanto a la semisíntesis, lo que hacemos es, a partir de un producto natural que ya tenemos aislado, hacemos nuevos derivados con diferentes tipos de reacciones químicas y evaluamos la diversidad estructural y también buscamos mejorar la actividad biológica y otras propiedades presentes en ese compuesto. También una parte importante es el modelado molecular, en el que hacemos simulaciones con diferentes tipos de software. Por ejemplo, se hace docking y dinámica molecular, y también se hace mapeo reverso de farmacóforos. Este área es importante porque también nos ayuda a darle un marco teórico quizás a los resultados que ya tenemos en el laboratorio. Y por otro lado, también evaluamos el mejoramiento de alimentos. Se hace calidad tecnológica, sensorial y nutricional. Se hacen también ensayos in vitro como in vivo en diferentes animales. Y también se hace la detección de adulteraciones de diferentes alimentos. También una parte muy importante que hacemos en nuestro grupo es evaluar la actividad biológica de estos productos naturales. Y abarcamos principalmente 5 áreas. La evaluación de estos compuestos como antifúngicos, también como antiparasitarios, por ejemplo, antichagásicos, también antineoplásicos selectivos para diferentes tipos de cáncer, la evaluación de estrés oxidativo para evaluar compuestos antioxidantes, y también la búsqueda de nuevos antimicrobianos. Bueno, este es mi grupo de trabajo. Somos bastantes y somos un grupo bastante interdisciplinario. Hay bioquímicos, biólogos, biotecnólogos, químicos, farmacéuticos, bueno, de todo. Y si tienen más dudas o si quieren saber más sobre nosotros, los invito a que vengan a nuestro laboratorio 011-013 en la visita guiada que va a ser dentro de un ratito. Muchas gracias. Hola chicos, me presento, mi nombre es Lucía, soy licenciada en Química y estoy haciendo la beca doctoral en el departamento, en el grupo de Fotoquímica Orgánica, Catálisis Metálica y Biocatalysis. Acá les muestro una foto de los integrantes del grupo, somos bastantes también en este grupo, y voy a contar un poquito de lo que hacemos. Ahí está. Bien, como está en el nombre del grupo, seguramente es un camino que ya lo han visto en algunas materias de la facu, nos basamos en la catálisis, que se lo explico rápido para algunos que no se acuerdan. Sería básicamente la utilización de un compuesto o de una molécula que se llama catalizador, que nos permite acelerar una reacción, ya que permite el pasaje desde los reactivos hacia los productos por un camino alternativo de menor energía. Bien, si bien nosotros nos basamos en la catálisis, también los tomamos a la catálisis como herramientas o estrategias sintéticas que nos van a permitir sintetizar o obtener compuestos nuevos y que tengan un cierto valor agregado. Las estrategias que nosotros usamos en nuestro grupo son
la fotocatálisis, la metalocatálisis y la biocatálisis. Y ahora les voy a contar un poquito de cada una de ellas, pero además algo que es característico del grupo es la combinación de estas estrategias para que así la síntesis de estos compuestos sea mucho más eficiente y sea mejor, digamos, a lo que podríamos obtener con alguna de las catálisis solas. Bien, la primera de estas estrategias es la fotocatálisis, en la cual usamos la luz visible como fuente de energía. Acá les muestro una foto de un fotorreactor que usamos en el laboratorio, que son básicamente LEDs que irradian las muestras. Y básicamente lo que se hace este proceso es utilizar un fotocatalizador, que es una molécula que absorbe una gran cantidad de luz, y esta la transmite hacia los reactivos para aumentar la velocidad de la reacción para pasar de reactivos a productos. Tiene ciertas ventajas, como que son procesos muy selectivos, porque se usa la luz visible y no luces de mayor energía, como puede ser la UV, y que nos permite trabajar en condiciones suaves. Condiciones suaves, por ejemplo, podría ser a temperatura ambiente sin tener que calentar nuestros compuestos. Bien, la fotocatálisis que trabajamos nosotros, podríamos decir que hay como dos grupos de cosas que usamos. La primera es la homogénea, donde los reactivos y el catalizador están en la misma fase, generalmente se disuelven ambos, por ejemplo en un solvente orgánico, y como les dije son moléculas que absorben una gran cantidad de luz y por lo tanto son muy coloreadas, entonces las reacciones se ven muy lindas y se ven de colores así, puede ser rosa, amarillo, naranja. Y después tenemos la fotocatálisis heterogénea, donde lo que hacemos es modificar compuestos sólidos, como puede ser la sílica gel, que no sé si alguno de ustedes ha hecho una columna cromatográfica, la sílica, que es un polvito blanco, se modifica con estos colorantes o estos fotocatalizadores para obtener materiales sólidos, como vemos en esto, que es de color rosa por la presencia de este fotocatalizador, y hacen una reacción heterogénea, digamos, donde el fotocatalizador está en una fase diferente a los reactivos. Bien, la segunda de estas estrategias que usamos es la catálisis metálica, que es muy amplia, pero nosotros nos basamos en una parte más chiquitita, que son los metales más de bajo costo, como el cobalto, níquel y cobre, que tienen propiedades de ser poco tóxicos o tener una baja toxicidad, y nos permiten el reciclado de este catalizador, es decir, que lo usamos en una reacción y lo podemos seguir usando en otras cuando lo separamos del medio. Como el anterior, también tenemos la catálisis homogénea, donde los reactivos y el catalizador están en la misma fase, que generalmente se usan sales metálicas, y la heterogénea, donde los reactivos y el catalizador están en fases diferentes. Generalmente usamos nanopartículas metálicas, que son partículas muy chiquitas de metales, ya sea en su estado de oxidación o en su estado de oxidación cero, y de esta manera tenemos el catalizador en una fase diferente. Bien, por último tenemos la biocatálisis, que es en la que yo particularmente trabajo, en la cual usamos proteínas como catalizadores. Probablemente ustedes en alguna materia han visto, han oído hablar de las enzimas, que son estas proteínas que son como pequeñas maquinitas que están en los organismos vivos que hacen que se aceleren las reacciones en los organismos. Entonces las usamos fuera de estos organismos para hacer nuestras reacciones químicas. La capacidad que tienen estas maquinitas de acelerar reacciones es altísima, entonces son procesos muy eficientes, muy selectivos y nos permiten trabajar en condiciones suaves, como agua como solvente, temperatura ambiente, pH cercano a la neutralidad. Bien, y para mostrarles un poco lo que son los biocatalizadores o estas enzimas, porque por ahí yo cuando empecé no me imaginaba cómo podía ser una enzima o cómo la podía usar en el laboratorio. Tenemos varias fuentes, unas son los preparados enzimáticos comerciales, que como pueden ver son polvitos comunes y corrientes, entonces se utilizan de la misma manera que se usa cualquier otro reactivo en el laboratorio, se pesan de la misma manera. Pero también hay una fuente que es de las células enteras, ya sea de hongos y de bacterias, que también los utilizamos. En nuestro laboratorio usamos extractos de hongos y también, por ejemplo, han usado, en este caso se ve ahí la levadura, la que se usa para el pan, que también puede funcionar, digamos, como un biocatalizador.
Bien, además de estas estrategias, combinamos todo y tenemos como ventaja la tecnología de química en flujo, que para explicarles un poco lo que es, les voy a hacer la definición primero de un proceso en batch, que son los que estamos acostumbrados a ver, digamos, en un laboratorio, en los cuales colocamos todo adentro de un valor, calentamos o hacemos, agitamos y después obtenemos los productos, que es una tecnología bastante sencilla. En cambio, los procesos en flujo continuo tienen una tecnología capaz, una mayor tecnología, en los cuales hacemos inyectar por bombas los compuestos en cánulas, que serían como caños muy chiquititos, se mezclan en un reactor, y luego al final obtenemos los productos. Bien, esto tiene una gran cantidad de ventajas, como una mayor seguridad, simplicidad en los procesos, una mayor eficiencia, la automatización de estos procesos y el fácil escalado a una escala industrial. Porque cuando hacemos una reacción de esta manera, tal vez si queremos hacer una gran cantidad de compuestos sea mucho más difícil que si lo hacemos en un proceso en flujo, que generalmente son los que se usan como en industria. Y acá les muestro algunas fotos de los equipos que tenemos en el laboratorio. Lo que vemos acá arriba son las bombas que usamos para inyectar en el reactor. Estas son las cánulas, digamos, que son como caños muy chiquititos. Acá tenemos un reactor que está pasando el compuesto y está siendo irradiado por LEDs. Y este es otro tipo de equipo que tenemos que se llama TSP. Si ven acá les muestro procesos que tienen luz. Combinamos todos los tipos de catálisis que les mostré antes y todos se pueden hacer con esta técnica. Bien, y como les dije antes, usamos estas estrategias para obtener compuestos de interés, que sean útiles o que tengan una funcionalidad. Una parte importante del grupo también se dedica a la síntesis de carbohidratos y derivados, y acá les muestro ejemplos de moléculas que tienen este tipo de funcionalidad y son activos. Como por ejemplo celtamivir, que es un antiviral, y tenemos acá una función carbo-azúcar, que es particularmente en la que trabajo yo. O por ejemplo un fármaco que es antiepiléptico, que también tiene la funcionalidad carbohidrato. Y por último les muestro otros tipos de compuestos que se sintetizan en el grupo, que tienen heterociclos, o tienen heteroátomos como flúor, selenio y azufre. Y también, por ejemplo, un ejemplo es riluzol, que es un fármaco para la esclerosis lateral amiotrófica. Ya está, eso es todo. Muchas gracias. Si quieren saber un poquito más, pueden ir al laboratorio, que bueno, el 002 es la oficina, y después el 017, 019 es el laboratorio donde nos encontramos. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Lilian Torres y yo pertenezco al grupo de investigación Productos a partir de hidrólisis de biomasa y síntesis de heterociclos. Nosotros somos un equipo de investigación que nos centramos básicamente en el aprovechamiento de residuos orgánicos como una fuente potencial para crear productos con un valor agregado. Entonces, de manera a contextualizar un poco por qué tenemos la necesidad de abarcar este tema. Bueno, nosotros sabemos que estamos frente a un mundo que enfrenta una crisis ambiental caracterizada por el calentamiento global, contaminación de agua, de aire, pérdida de biodiversidad, y digamos que esos problemas se acentúan gradualmente debido a la dependencia de combustibles fósiles y a la acumulación y la gestión inadecuada de los residuos, tanto líquidos como sólidos. Es por ello que en el ámbito científico comienzan a buscar alternativas sostenibles, ¿no?, para enfrentar estos desafíos ambientales. Y es allí donde aparece... Yo te paso, Miriam. El uso de la valorización de la biomasa como una opción sustentable e interesante, en donde actualmente hay mucho avance en torno a la valorización de este recurso, sobre todo con fines energéticos. Sin embargo, poco a poco comienza a tener un espacio relevante a nivel global como materia prima para la producción de biomateriales con diferentes características y que sean aplicables a diferentes áreas de la ciencia. Y es por ello que uno se pregunta, ok,
Pero ¿qué podemos nosotros aprovechar y cómo podemos valorizar este recurso? Bueno, la biomasa en realidad es un concepto bastante amplio, pero nosotros podemos sintetizarla como todo material orgánico, no fosilizado y biodegradable de origen vegetal, animal y biológico, en donde aquí se incluyen residuos provenientes de actividades forestales, agrícolas, ganaderas e incluso la fracción orgánica de residuos domésticos e industriales y subproductos de la agroindustria alimentaria y de la transformación de madera. En general, la biomasa tiene muchas ventajas, como por ejemplo, que es un recurso sostenible, que es renovable, reduce la huella de carbono, es de bajo costo si lo comparamos con el petróleo, ¿no? Que fluctúa mucho frente a cuestiones geopolíticas, y finalmente es disponible. Y aquí hay que hacer una relevancia, y es que nosotros vivimos en un país en el que ocupa el tercer puesto en disponibilidad de biomasa residual de Latinoamérica, y el tercer puesto en biomasa residual indirecta, es decir, residuos que se transforman de la materia prima. Entonces, básicamente, estamos frente a un país que promueve la biomasa claramente y que debe ser aprovechable industrialmente. Ahora, ¿nosotros cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos valor agregado a esta biomasa? En general hay muchos procesos, tanto termoquímicos y bioquímicos. Sin embargo, en nuestro grupo de investigación solo nos enfocamos en dos, principalmente. La pirólisis, que básicamente es cuando la biomasa se degrada en presencia de calentamiento, en un rango de temperatura, con poca o en ausencia de oxígeno y a diferentes condiciones de presión, puede ser presión atmosférica o reducido. Y como consecuencia de esa degradación obtenemos tres productos principales, que serían el biocarbón, o el biochar en inglés, que es una fracción sólida que básicamente es enriquecida en carbono y muy versátil en cuanto a sus propiedades físico-químicas. El biolíquido, que es la fracción líquida, es básicamente un líquido con alto contenido de agua y con cientos de compuestos orgánicos que son muy atrayentes a nivel industrial. Y finalmente, la fracción gaseosa, que es el syngas, que está compuesto generalmente por dióxido de carbono, monóxido, metano, hidrógeno, entre otros gases, y que generalmente se usa como fuente de energía eléctrica o térmica. Y otro de los procesos termoquímicos que ha llamado la atención mucho de los científicos y poco a poco se ha incorporado a nuestro grupo de investigación es la carbonización hidrotermal. En general es cuando la biomasa se pone en contacto con un solvente, en este caso el agua, a diferentes temperaturas, en un rango de temperatura mucho inferior a la pirólisis y a presiones bajo saturación, y se obtiene análogamente a la pirólisis, digamos que dos productos principales, en este caso el hidrochar, que sería la fracción sólida, y una fracción líquida que se denomina hidropoil. En este momento, en nuestro grupo de investigación solo nos enfocamos en utilizar la fracción sólida y la fracción líquida de los dos procesos termoquímicos, y a partir de ellos obtenemos o fabricamos materiales para diferentes aplicaciones. Dentro de esas áreas de aplicaciones, digamos que se divide las dos grandes líneas del grupo, en donde la primera claramente aborda el aprovechamiento de los recursos para producir esas materias primas que dije anteriormente, para ser aplicable a diferentes áreas, como almacenamiento de energía, en el área agronómica, incluso en la ciencia de materiales, como soporte de catalizadores o como absorbentes en la remoción de contaminantes tanto en agua como en suelo. Y otra segunda línea, no menos importante, claro está la síntesis orgánica, que básicamente utilizamos diferentes metodologías convencionales y no convencionales para la síntesis de núcleos heterociclos nitrogenados con actividad biológica, como inhibidores de enzimas antitumorales, antioxidantes, etc. Y bueno, finalmente les voy a hablar un poquito de algunos de los proyectos que se están desarrollando en el grupo. Independientemente de que cada uno tenga su objetivo particular, tenemos un común denominador en el grupo, y es aprovechar los residuos, en este caso agroindustriales y urbanos, ¿no?
Bueno, en este caso, básicamente aprovechamos la cáscara de arroz, en particular el contenido de silicio que este tiene, para generar mediante el proceso termoquímico una biosílice. Esta biosílice se convierte en materia prima para usarlo como materiales mesoporosos, los cuales van a servir o se usan como moldes para la inclusión de un compuesto o de un tipo de compuesto que son las perrosquitas, en este caso el lantano cobalto, mejorando así su morfología, aumentando su área superficial y su estabilidad, que son características necesarias y atrayentes para que este material sea utilizado en celdas de combustible. Por otro lado, tenemos también, aprovechan este mismo residuo adicional a la cáscara de maíz. Y en este trabajo, el objetivo básicamente es obtener carbones derivados claramente de la conversión de los residuos para que eventualmente se modifiquen con biopolímeros como el quitosal, para darle una especie de funcionalidad a la superficie y poder utilizar esos biocompósitos como plataformas de absorción tipo esponja para la remoción de contaminantes, como por ejemplo, en nuestro caso son contaminantes inorgánicos, como metales pesados de fases acuosas. Un tercer proyecto en donde cambiamos un poco el residuo y aprovechamos la cáscara de palma e incorporamos otro residuo urbano en este caso, que es la cáscara de mandarina, y aquí básicamente el objetivo es estudiar diversos modos de impregnación post o pre al tratamiento termoquímico, de manera a incluir elementos magnéticos dentro de mi matriz de carbón, con el objeto de obtener compósitos claramente con propiedades magnéticas controladas y cierta funcionalidad que puedan ser usados en remediación ambiental o en el campo biomédico. Ya un cuarto proyecto que quizá es un poco más interesante para los biotecnólogos, porque en este caso usamos el biocarbón como un carro de insumos agrícolas. En este caso aprovechamos residuos agroindustriales y urbanos, como por ejemplo los residuos de yerba mate, la borra de café, incluso la cáscara de cacao. Y en este caso hay una particularidad porque valorizamos las dos fracciones. La sólida, por un lado, se utiliza como soporte de rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal, que lo que hacen es como una especie de sinergia para obtener un biofertilizante que va a contribuir claramente al crecimiento de diferentes cultivos. Y por el otro lado se obtuvieron fracciones líquidas que tienen altas concentraciones de cafeína. La cafeína es una molécula plataforma interesante de la cual se pueden obtener diversos compuestos derivados con una importante actividad biológica. Y finalmente este proyecto, que tiene que ver mucho con el resultado del anterior, y yo diría que combina las dos líneas de investigación, porque en este caso, a partir de esta cafeína, nosotros planteamos básicamente su derivatización hasta su funcionalización con grupos tipo chalconas, triazolinas y triazoles, que se saben que tienen un antecedente como actividad antiparasitaria y que respaldado por Toki, que hace también el grupo, también tienen actividad como inhibidores de la enzima actinoxidasa, que las actinoxidasas es una enzima que genera ácido úrico, que se acumula en el cuerpo y es la encargada de la enfermedad de la gota. Y por el otro lado, también tiene antecedentes como inhibidor del receptor adenosina 2A, que favorece a la aparición de diferentes tipos de cáncer, de la enfermedad de Parkinson. Y por el otro lado también se busca que sintetizar derivados pirazolopiridinas a partir de la cafeína, y sabemos que estos derivados tienen antecedentes de actividad única. Bueno, y finalmente, ¿quiénes somos? Somos llamados el Pyrolysis Team. Nosotros estamos localizados en el laboratorio 104-106. Estamos codirigidos por la doctora Laura Moyano y bueno, conformado por un grupo interdisciplinar maravilloso. Estaría alegre de contar con la presencia de alguno de ustedes para comenzar este aprendizaje. Muchísimas gracias.
Mi nombre es Natalia Pasión y no sé quiénes han hecho ya métodos analíticos, por ejemplo. Bueno, entonces algunos me conocen ya y me van a volver a tener en cuarto año, así que bueno. Si les gustaron mis clases, alegres, y si no, no les va a quedar otra. Yo estoy en el grupo de Química Orgánica Analítica, ¿sí? Y básicamente, ¿quiénes somos? Está dirigido, digamos, por la doctora Licebelia, después también yo estoy como profesora, y tenemos investigadores, Guillermo Bracamonte, Andrea y Francesca, que son postdoctorales, y 3 tesistas, digamos, doctorales, que están haciendo y que somos los que estamos aquí. ¿Dónde nos encontramos? En el laboratorio 001, 003 y 004, que es la oficina, ¿sí? Por cualquier cosa, luego van a pasar por ahí seguro a ver. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí va. Tratamos de responder básicamente esta pregunta, ¿sí? O sea, si tenemos algo, una muestra que contiene, ¿qué cantidad contiene de ese compuesto que nos interesa, ¿sí? Que nos va a interesar por alguna actividad. Entonces, nuestra área se enfoca en esto, en desarrollar el método analítico para poder responder esta pregunta y decir, contiene tanto de este compuesto, ¿sí? Y para eso nos enfocamos lógicamente en el desarrollo del método, que es, por un lado, elegir qué analito nos interesa, ¿sí? Determinar. Luego, diseñar una estrategia analítica, es decir, qué propiedades tiene ese analito que a nosotros nos van a permitir identificarlo y poder monitorearlo, ¿sí? Y evaluar si esa estrategia, cómo podemos mejorarla para determinar menores cantidades de ese compuesto. Y esto, si somos exitosos en esta parte, ¿sí? Continuamos a validarlo en algún tipo de muestra real, ¿sí? Que puede ser en agua, que puede ser en algún alimento, depende de dónde se usa, dónde lo podríamos encontrar a ese compuesto. Y también ver si hay algún otro compuesto que hace interferencia con el método que estamos determinando, etc. Así se tratamos de llegar a ese objetivo. Actualmente, ¿en qué nos enfocamos? ¿En qué tipos de analitos? ¿No? Sí, ahí pasa. ¿Qué tipos de analitos? Bueno, generalmente aditivos que puedan usarse en algún alimento, sí, plaguicidas, como por ejemplo este carbamato que se ve aquí, nanopartículas metálicas, que si bien tienen un montón de funcionalidades, también son un contaminante emergente, hidrocarburos aromáticos policíclicos, sí, como el pireno que está aquí, y esto, bueno, en realidad son de tipo de nanopartículas, que como analitos se sintetizan generalmente comerciales, bueno, no tan, si bien se utilizan en muchísimos compuestos comerciales, no es que la disponibilidad, digamos, como estándar es tan fácil de lograr. Y aparte hay muchísimos tipos de nanopartículas que podemos tener. ¿Qué estrategia? Generalmente usamos las espectroscopías como nuestra herramienta, sí, o sea que todos nuestros analitos tengan alguna actividad que interacciona, por ejemplo, con la luz, entonces que absorban luz o que emitan luz, ¿sí? O que mediante una reacción se produzca esa emisión de luz. Que quienes hicieron métodos analíticos, ¿cómo se llama? O también, digamos, usan algunos aditivos tratando de reemplazar solventes, como por ejemplo con los líquidos iónicos que se ven aquí, o usando un tipo de receptores, ¿sí? Macrocíclicos. Acá lo que ven es una ciclodestrina que está compuesta por glucosa, pero también otros tipos de receptores macrocíclicos, que ya en la próxima va a haber un ejemplo. Por ejemplo, bueno, en una de las tesis o en 2 de las tesis se usa generalmente el uso de sensores supramoleculares, ¿sí? Cuando usamos estos macrociclos, como por ejemplo esto se llama calizareno, y si acá en este puente hay un azufre, es piacalizareno, ¿sí? Y esto es un resorcinareno, ¿sí? Son tipos de compuestos que podríamos verlos como una especie de balde que tienen la propiedad de interaccionar, ¿sí? O complejar algún tipo de compuesto orgánico para formar lo que se denominan compuestos complejos Western receptors. Y que tiene la particularidad que esta interacción hace que cuando uno los irradia con luz, la propiedad que observa se modifica. Sea la fluorescencia, que es la emisión de luz, y la fosforescencia, que también es una emisión de luz, pero podríamos decir más retardada en el tiempo. ¿Sí? Siguiente. Otro de los investigadores, Guillermo, él se enfoca más en la generación de nanosensores, usando nanopartículas y algunas bioestructuras también, tratando de hacer compuestos nanohíbridos,
¿sí? Nanobioestructuras que puedan llegar a tener alguna funcionalidad usándolas en biofotónico, en la nanobiotecnología, en alguna aplicación como detección de algún otro sistema más de tipo biológico. Andrea y Claudia están trabajando principalmente en desarrollar o en evaluar, examinar sensores que son moleculares para detección de nanopartículas, ¿sí? Que también es mi área de investigación. Dentro de eso podríamos tener este tipo de compuesto, que es un compuesto ASO, ¿sí? Que podría interaccionar con algunas nanopartículas, digamos, metálicas y producirse cambios en la isomerización de este tipo de compuestos o en la absorción UV visible que tiene, y así de esa forma podemos detectar las nanopartículas. O también algún tipo de compuesto, entonces es un luminófero, pero también es un quimioluminóforo, que significa que mediante una reacción emite luz. Y en el laboratorio los chicos han preparado como para mostrarles un poquito de una reacción que puedan ver, ¿sí? Cómo observamos esa emisión y que es sensible a la concentración de una nanopartícula. Y que también, bueno, Andrea está enfocada, digamos, en tratar de usar lo que es el machine learning para desarrollar el método analítico en función de este tipo de sistema. Y por último, sí, Francesca está trabajando con sensores supramoleculares, pero también para nanopartículas, ¿sí? Y principalmente usando este tipo de compuesto, que es un pilar areno, que en realidad es como una torre, ¿sí? Si uno lo imagina, que tiene la propiedad también de incluir diferentes compuestos y que también emite luz, ¿sí? Entonces uno puede ver qué pasa con la luz que emite este compuesto en presencia de nanomateriales y si esa es sensible a esa concentración. ¿Sí? Así como en líneas generales buscamos alguna técnica y algún tipo de estrategia físico-química que produzca una modificación sensible a la concentración de las cosas que nosotros queremos analizar. Y ese es nuestro gran área, digamos, de investigación. Y eso, digamos, todo. Creo que la última simplemente muchas gracias y bueno, los esperamos que pasen por el laboratorio para contarles un poquito mejor esto que hacemos. Bueno, buen día. Mi nombre es José Luis y voy a comentarles un poco lo que estamos haciendo en el grupo llamado Síntesis Orgánica Asistida por Modelado Molecular. Básicamente el grupo tiene dos herramientas para abordar su sistema. Una es la síntesis orgánica, que vendría a ser la parte experimental, y otra es otra herramienta que es una teórico-computacional, ¿sí? Que tenemos modelado molecular y simulaciones de dinámica molecular. Next, please. En cuanto a la síntesis orgánica, lo que nosotros buscamos hacer es sintetizar nuevos compuestos que puedan tener posible aplicación en materiales fotoactivos, como pueden ser los OLEDs, que los OLEDs forman parte de todas o la mayoría de las pantallas inteligentes en este momento, de los celulares y de los televisores, ¿sí? Y en cuanto a la síntesis, nosotros lo que utilizamos es la luz como un reactivo más. O sea, por ende, nosotros trabajamos con reacciones fotoestimuladas, ¿sí? Es decir, acá hay una foto, donde se puede ver el tubito donde se han agregado los reactivos, ¿sí? Se dan las condiciones de temperatura adecuada y después lo que se hace es irradiar ese compuesto. Necesitamos la luz para que la reacción se lleve a cabo, ¿sí? Y poder tener los nuevos productos. Gracias. No solo utilizamos la luz para poder llevar a cabo las reacciones, sino que también estudiamos cómo estos compuestos interaccionan con la luz, ¿sí? Hacemos una caracterización fotoquímica y fotofísica de estos nuevos compuestos, como en el caso de los compuestos que son PDI o derivados de PDI, que estos derivados ya, digamos, cuando lo irradiamos con luz UV, pueden ver de que interaccionan de distintas maneras, emitiendo una fluorescencia en los colores dependiendo de la sustitución que tenga el compuesto, y esto es una de las columnas de uno de los chicos que trabajo, donde a simple vista ya se puede ver que los compuestos, a medida que se van separando las columnas, tienen distinta coloración, ¿sí? Con interacciones con la luz visible. Cuando vayan al laboratorio, Charlie seguramente le va a mostrar sus colores y sus compuestos cuando lo irradie con la luz UV. También otro de los compuestos en los cuales trabajamos son estos compuestos que pueden estar dentro o enmarcados, los que se llaman máquinas moleculares. Estos compuestos los que podemos obtener es cuando irradiamos con la luz, tenemos cambios morfológicos
y también estos compuestos pueden ejecutar un trabajo, es decir, por ejemplo, en este caso tenemos este compuesto que en esta forma, el isómero es hidrofóbico y posee un color, lo irradiamos y el compuesto cambia su forma, ¿sí? Y se vuelve incoloro. A la vez del cambio de su forma, se vuelve hidrofílico e incoloro, ¿sí? Y podemos revertir, digamos, este proceso dándole calor, ¿sí? Tenemos este juego en los cuales es un principio o son compuestos que se pueden marcar en lo que se llaman máquinas moleculares, que le vale el premio Nobel en 2016 a los pioneros en esta área, como por ser Fariga, químico orgánico conocido. Por ende, ese tema es bastante atractivo. Cuando tenemos los compuestos, lo que podemos hacer es una caracterización de estos compuestos empleando un modelado computacional basado en la química cuántica, ¿sí? El modelado molecular. ¿Sí? Esto lo pueden haber visto, escuchado algo en Orgánica 2, en Orgánica 1 también, donde lo que hacemos es estudiar o hacemos una búsqueda conformacional de estos compuestos, cuáles son los isómeros que pueden ser más estables, hacemos una caracterización fotoquímica que nos justifique la fluorescencia de estos compuestos, o también podemos estudiar el mecanismo de reacción, pudiendo determinar por cuáles vías son más probables, o cuáles son las vías principales por las cuales se puede obtener un producto determinado, o ahí también podemos hacer cálculo de orbitales moleculares, y con el modelado molecular lo que podemos hacer es estudiar, justificar o entender algunas observaciones experimentales, pero también, si tenemos suerte, podemos predecir y proponer algunos futuros cambios en el set experimental para que nos guíen o nos lleven a tener los productos que nosotros deseamos. Otra de las ramas en las cuales trabajamos es la terapia fotodinámica, en la cual en la terapia fotodinámica tenemos un fotosensibilizador, el cual puede estar soluble en agua o puede ser incluido en algún carrier, ¿sí? En alguna estructura que lo vehiculice. Ese fotosensibilizador es irradiado con luz y en presencia de oxígeno genera especies reactivas de oxígeno, que son los ROS, y genera un ambiente nocivo para células que deseamos matar. Sí, puede ser células de cáncer o pueden ser células de un tumor. Y también pueden ser bacterias multiresistentes. Cuando hablamos de bacterias estamos hablando o virus, no de terapia fotodinámica, sino que de inactivación fotodinámica. ¿Sí? Bueno, claro. Y nosotros estamos particularmente interesados en optimizar, ¿sí? Estos fotosensibilizadores para que tengan un mejor rendimiento en esa muerte celular que nosotros deseamos, y también la vehiculización, ¿sí? Particularmente desarrollando liposomas, que los liposomas son, ¿conocen qué son los liposomas? Más o menos, son esferas constituidas por lípidos, ¿sí? Que tienen una capa lipídica, y lo que nosotros hacemos es cambiar la composición de los lípidos para hacer mucho más eficiente este vehículo que va a transportar el fotosensibilizador hacia el target, hacia el blanco, hacia células que queremos matar. También esta parte, digamos, está soportada por lo que es la parte teórica computacional, en este caso en simulaciones computacionales de dinámica molecular, ¿sí? No es modelado molecular, sino que es dinámica molecular, la cual podemos de alguna forma estudiar dónde puede localizarse, digamos, un fotosensibilizador dentro de una bicapa de un liposoma. En este caso una fotito, vemos que el fotosensibilizador puede estar intercalado en una de las bicapas o puede estar en la superficie. También podemos obtener algunos perfiles de energía libre que nos pueden explicar la termodinámica y la cinética de inserción de estos fotosensibilizadores en estos vehículos. Y acá tenemos una formación de dinámica molecular, vamos a tener una trayectoria, una película, una secuencia de conformación del sistema, ¿sí? Y vamos a tener esa película. Si ustedes ven acá en esta película, lo que podemos ver es cómo se inserta este fotosensibilizador que está acá en una membrana de PPC en este caso, que es el lípido de PPC, y podemos ver que al principio de la simulación está la superficie, después empieza a insertarse en la bicapa, y podemos también estudiar cómo se une, cuánto tiempo tarda en unirse, y cómo va cambiando las conformaciones a medida que va atravesando esta micropelícula.
Y también lo que sabemos es que los fotosensibilizadores se unen, cuando estamos en una terapia fotodinámica, se unen a mitocondrias, la cadena de mitocondrias, cambiando su morfología y su potencial de membrana. Entonces estamos en este momento reproduciendo las membranas internas y externas de las mitocondrias y viendo o intentando ver cuáles son los cambios mecánicos y elásticos de las membranas cuando se unen con los liposomas que permiten esa deformación. Cuando se une, perdón, con el fotosintetizador, entonces estudiando estas propiedades mecánicas y elásticas podemos intentar entender por qué se deforma la mitocondria y también por qué cambia el potencial de membrana que desencadena la apoptosis, que debe ser la parte de esta célula que decíamos. ¿Sí? Y bueno, nada, esos son básicamente los principales ejes de investigación, tenemos mucho más, algunos más. Utilizamos también, hacemos asistencia al diseño de droga, operaciones de droga, regular molecular, diseño también. Pero bueno, básicamente este es el grupo. Y Perdón. Se distrajo la secretaria. En el caso de interés, bueno, van a pasar un rato por el laboratorio, lo van a ver Liliana y Charlie. Luego si ustedes tienen alguna duda o tienen alguna inquietud, tienen ganas de visitar el laboratorio en algún momento, me escriben a mí, que es el primero de los mails, sino a cualquiera de los coordinadores del grupo, y los vamos a recibir con gusto. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Laureano Marín y hoy les voy a presentar lo que hacemos en nuestro grupo, Síntesis Orgánica y Catálisis, también abreviado como SOCCAT. ¿Bien? El principal objetivo de nuestro grupo es desarrollar catalizadores y optimizar procesos catalíticos para llevar a cabo reacciones que sean sustentables y amigables con el medio ambiente. ¿Bien? Y con eso buscamos sintetizar, crear nuevas moléculas que tengan distintos propósitos, como actividad biológica o para usarse en material. Nuestro grupo está dirigido por la doctora Sandra Martín. Sí, se han movido todo. Bueno, está dirigido por la doctora Sandra Martín. Y están los investigadores, el doctor Javier Corragi, la doctora Silvia Barolo, la doctora Eugenio Buden, la doctora Paula Burberman, doctor Jorge Uranga y la doctora Cintia Río. ¿Bien? Y también trabajamos en el grupo los becarios doctorales y postdoctorales. Joaquín, Gabriela, Guillermo, Lucio, Mica, Irina, Daniela, Alexia, Eiber, yo, Guada y George. Y contamos con la ayuda de muchos ayudantes, como Eugenio, Lucrecia, Belén, Tania y Marta. ¿Bien? Entonces, Vieron que es colaborativo el trabajo en el departamento. Bien, para ponerlo de una forma metafórica, espero que salga bien esta actividad porque tiene mucha animación. Nuestro grupo cuenta con una caja de herramientas, el cual revolvemos y buscamos qué usar para llevar a cabo estas reacciones que nos interesan. ¿Bien? ¿Qué usamos como herramienta? Bueno, usamos la corriente eléctrica, aquí. No salió. Usamos la luz y usamos metales. ¿Bien? Sí, no están saliendo. Y con todo esto también hacemos y desarrollamos novedosos nanomateriales que lo podemos utilizar para distintas reacciones catálicas. ¿Ok? Y entre esas cosas buscamos también aprovechar el dióxido de carbono, que saben perfectamente que hay en la abundancia, y lo usamos como fuente de carbono para después realizar reacciones químicas y añadirles carbono. ¿Bien? Entonces, tenemos todos estos materiales. Quedó horrible. Tenemos todos estos materiales, estas herramientas. ¿Qué buscamos hacer? Bueno, los usamos por separado o en conjunto, ¿bien? Para sintetizar moléculas, como les dije. Y sintetizamos estas moléculas con un objetivo, o actividad biológica o para materiales optoelectrónicos. Como les dije, estamos usando muchas herramientas. Ahora, la línea de investigación son muy diversas. Nos podemos dividir en los proyectos que utilizan metales, ¿bien?
entre lo que se divide la catálisis metálica, es decir, utilizamos sales de metales como el paladio o el cobre para llevar las reacciones que queremos hacer. Por ejemplo, cerrar anillos, ¿bien? Y formamos heterociclos. Otra metodología es realizar nanocatálisis. Es decir, utilizamos nanopartículas de los metales, que sean catalizadores, como paladio también, o cobalto, y buscamos que las reacciones sean más eficientes aún utilizando nanopartículas en lugar de metales, pero sales de metales. ¿Bien? Y por las propiedades metálicas, como saben bien cómo son algunos metales, se pueden recuperar usando un imán, por ejemplo. Eso es genial. ¿Bien? Y otras líneas de proyectos se basan en el uso de luz, para llevar a cabo las catálisis. ¿Bien? En lo que podemos dividir tres grandes grupos. La fotocatálisis, es decir, irradiamos con luz a una molécula que cuando se irradia con luz, ahí funciona como catalizador. Y ahí permite acelerar muchísimo las reacciones. También podemos llevar a cabo electrofotocatálisis. Como le dice el nombre, combinamos la electricidad como herramienta y la luz como otra herramienta para llevar a cabo reacciones que sean aún más rápidas o incluso llevar a cabo reacciones que no se podrían lograr por sí solas, o sea, usando solo corriente o usando solo luz. La combinación es bastante buscada ahora, bien, porque son recursos bastante potentes, digámoslo de cierta forma. Y por último, también llevamos a cabo nanofotocatálisis. Es decir, utilizamos una molécula que al irradiarle luz funciona como catalizador y a eso se le pegamos a un nanomaterial, por ejemplo, sílica. Entonces, aprovechando la capacidad de funcionar como catalizador al irradiar luz y aprovechar la capacidad de recuperarse el nanomaterial, podemos obtener un catalizador que se resiste. ¿Bien? ¿Qué sería? Bien. También buscamos, como otra línea de proyectos, aprovechar el dióxido de carbono, como les había mencionado antes. Para eso utilizamos el dióxido de carbono del ambiente para insertarlo en moléculas y generar nuevas moléculas que tengan valor agregado. Y también hemos desarrollado en el grupo un ejemplo de lo que se denomina autocatálisis. Es decir, se forma un compuesto que a su vez cataliza la propia reacción que lo forma. Lo cual es espectacular, ¿no? Y por otro lado, también llevamos a cabo el desarrollo de NADES. Es decir, son una mezcla de ácido y de bases que generalmente son sólidos, pero al juntarlos forman un líquido. Es lo que le llamamos mezcla auténtica. ¿Bien? ¿Y por qué nos interesa eso? Bueno, lo usamos en estas reacciones, ¿bien? Y además permiten cambiar, potencialmente podrían cambiar a los solventes orgánicos tradicionales en las otras reacciones que realizamos. Y son solventes que son más amigables con el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, todos esos fueron los proyectos, cómo utilizamos las reacciones. Ahora, ¿para qué nos sirve? Bueno, lo que buscamos una vuelta es utilizar todo lo que desarrollamos para darle una finalidad. Por ejemplo, buscamos sintetizar compuestos que sean activos biológicamente. Entonces, podemos generar moléculas que sean antitumorales o que sean antidengue. ¿Bien? Los ensayos biológicos los hacemos en colaboración con gente que son tanto fuera como dentro del país, buscando esta actividad multidisciplinaria. ¿Bien? Y por otro lado, también buscamos crear moléculas y materiales. En italiano la verdad. Podemos hacer moléculas que al darle electricidad emitan luz, como ya les explico recién José. Entonces, utilizamos cálculos computacionales para predecir qué moléculas podemos sintetizar para que luego se puedan utilizar, lo tenemos que sintetizar, que ahí está el desafío, y como ven son mastodontes que necesitan no solo una reacción catalítica, usamos la combinación de todos los procesos que estuvimos viendo antes. Entonces, podemos notar la importancia de estar desarrollando y de aplicar lo que
todas estas líneas de investigación que estamos llevando a cabo en el laboratorio en compuestos que tengan una actividad o que se puedan usar. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias por la atención. En la tarde va a estar más lindo el... Sí, bueno. Sí, disculpen por el corto. Los esperamos en el laboratorio 107-108, que está arriba, y va a estar Irina para explicarles en más detalle sobre cada una de las líneas de investigación. Y bueno, si tienen dudas, pueden entrar a la página, que está todavía en desarrollo, pero bueno, tiene algo. Muchas gracias. Hola chicos, buenos días. Mi nombre es María Julieta Espeche, soy licenciada en Ciencias Ambientales. Trabajo en el grupo de investigación SUNALAB, en donde trabajamos con lo que es química supramolecular y sistemas nanoestructurados. Nuestros laboratorios son el 009, 008 y 007. Ahora bajen, bueno, van a pasar a visitarnos. Sí. Bueno, en nuestro grupo de investigación trabajamos con materiales nanométricos, es decir, que van en una escala de 1 a 100 nanómetros. Estos materiales poseen diferentes propiedades, por el motivo de que al ser tan pequeños, eso les da propiedades que nos benefician a nosotros para utilizarlos. Como por ejemplo, propiedades diferentes a lo que sería si el material estuviese a escala macro. Una de las propiedades es la alta relación superficie-volumen, que esto nos otorga una mayor reactividad, una mayor reactividad química. Después, bueno, entre los nanomateriales que utilizamos, estos se clasifican en nanomateriales duros, nanomateriales blandos y los nanomateriales híbridos. Trabajamos con los tres tipos. Tenemos los nanomateriales duros, en donde solamente se utilizan elementos que tengan una alta dureza y rigidez. Después tenemos los nanomateriales blandos, que están conformados por moléculas orgánicas, biomoléculas, polímeros, en donde estos tienen una flexibilidad y son menos rígidos que los nanomateriales duros. Y después tenemos estos también con los que trabajamos con estos, combinando ambos, los duros y los blandos, los componentes, tanto de los nanomateriales duros como de los blandos, para así poder sacar el mayor beneficio tanto a las propiedades como a la funcionalización de estos. Después tenemos la química supramolecular, que en esta se centra, digamos, en el ensamblaje de la molécula individual, una molécula sola, para poder formar estructuras más complejas. Después, otro tema de investigación que trabajamos en el grupo son los entramados metalorgánicos, que en inglés serían las siglas MOF, que bueno, estos son estructuras cristalinas porosas que se forman a partir de un clúster inorgánico con una estructura, con un compuesto orgánico. Y por último, al final, bueno, el tema donde estoy yo, la química verde, en donde en este eje, lo que trabajamos son en síntesis que buscamos que sean más sustentables, tratando de modificar las condiciones de reacción. También tenemos en cuenta el solvente, buscar solventes menos tóxicos, y haciéndoles algunos ajustes experimentales también. Utilizar para poder saber si los ajustes que nosotros hacemos van, digamos, si funcionan o no, o para dónde nos guían, utilizamos métricas, que eso es lo que nos da la pauta para ver cómo vamos. Bueno, todos estos ejes de investigación, temas de investigación, tienen aplicaciones en donde se los pueden aplicar tanto en lo que es la remediación ambiental, la catálisis, los alimentos, lo que es la agronomía, desinfectantes, medicina y para fármacos. Siempre desde el grupo tratamos de que cuando vamos a hacer la parte experimental, los diseños,
tratamos de buscarle una aplicación a los materiales con los que vamos a trabajar. Bien, entre los nanomateriales tenemos las nanopartículas, que es uno de los temas con los que trabajamos, en donde se obtienen las nanopartículas a partir de una síntesis química o a partir de una síntesis o a partir de una biosíntesis. En las síntesis químicas, se le realiza a partir de compuestos inorgánicos, y en la biosíntesis se realiza en donde en alguna etapa de la síntesis uno le agrega algún compuesto natural, que puede ser un cultivo, un extracto u otro, para así poder obtener nanopartículas con diferentes naturalezas, de diferente naturaleza. En lo que se trata de hacer una caracterización y una optimización de las propiedades de estas, en lo que se refiere en lo que sería el tamaño, la forma y la estabilidad de la nanopartícula. Otorgándole así también una modificación a la parte superficial de la nanopartícula, que es la que otorga, mediante este es donde uno puede realizar las aplicaciones para estas nanopartículas. Bien, después tenemos los sistemas vesiculares nanométricos, como había dicho antes, que estos pertenecen a lo que es la química supramolecular, que en lo que había mencionado, a partir de una molécula individual, perdón, chicos, que a partir de la interacción o el ensamble, digamos, de una molécula para formar unas estructuras más complejas. Estas están formadas por moléculas anfifílicas que tienen una parte polar y otra parte apolar, teniendo así un entorno hidrofóbico y un entorno acuoso. Esto sirve para encapsular compuestos en el sistema, utilizándolos como transporte, como por ejemplo transportes de fármacos, que tienen actividad farmacológica, transporte también de aditivos nutricionales como las vitaminas, antioxidantes, agroquímicos y nanopartículas. Bueno, como ya había mencionado antes, también otro de los temas son el entramado metal-orgánico, los MOF, que estos son estructuras porosas en donde se forma a partir de un conector orgánico con clúster inorgánicos para formar la estructura, en donde estos tipos de materiales tienen una porosidad permanente, es decir, que conservan su forma, son materiales que había mencionado ya, reticulares porosos, que también presentan grandes áreas superficiales que nos permiten explorar otros tipos de aplicaciones, como la remoción de contaminantes, captura de gases y catálisis heterogénea para la degradación, por ejemplo, de órganos fosforados. Bien, bueno, acá, en lo que yo realizo son diseños de reacciones químicas, síntesis, en donde trato de buscar las mejores condiciones, así, realizando el reemplazo de solventes, con el menor impacto ambiental, la optimización de las condiciones a las que yo llevo a cabo las reacciones, y la comparación de los resultados a partir de las métricas. ¿Por qué son importantes las métricas? Nosotros sabemos, cuando vamos a hacer cálculos de rendimiento, o sea, el rendimiento es lo que nos dice todo, digamos, cuánto obtenemos del producto y todo, pero es ver más allá de eso, y eso lo podemos ver a partir de esto, en donde estas métricas nos presentan tanto métricas cuantitativas como semi-cuantitativas. La semi-cuantitativa nos permite ver más allá, como había mencionado, del rendimiento, ver el tema de ajustes experimentales, ver la toxicidad de lo que estamos trabajando, también la seguridad a la hora de llevar a cabo la síntesis. Y la parte ambiental también, que quizás en otras métricas no la tienen en cuenta. Bien, después tenemos, esto es bibliografía en las que,
hago recopilación en el tema de cómo se clasifican los solventes con los que trabajo. Y bueno, por ejemplo, el acetato etilo, siempre trato como de buscar solventes que se encuentren entre este rango, es decir, solventes green, para ir mejorando, digamos, las condiciones de síntesis. Por último, y acá por último, bueno, el grupo, somos todos nosotros. Acá este es el director del grupo, Alejandro Granados, para cualquier consulta que le quieran hacer. Bueno, le mandan un mail, bueno, este es nuestro Instagram, y bueno, somos todos los que formamos parte del grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Facultad de Ciencias Químicas.